Ella es Micaela y se la pasa dando consejos a la gente para incentivarlas a viajar, a cumplir sus sueños de vivir una experiencia en el exterior. Pero una pregunta que le hacen mucho es, Micaela, ¿de qué mierda? Voy a trabajar cuando llegue allá. No sé, amigo, arreglate. No, mentira. Ustedes me conocen y saben que yo los voy a ayudar. Les traje toda la información para que ustedes no la tengan que buscar. Pero Micaela, ¿cuándo dormís? No duermo. Y una de las preguntas más repetidas que yo recibo es, Micaela, muy lindos tus consejos para irme a vivir a Australia, para irme a hacer una experiencia en el extranjero, en Alemania, en España, en Italia, en donde sea. Pero, ¿de qué mierda voy a trabajar? ¿Voy a tener que agarrar la pala? Sí, chicos, van a tener que agarrar la pala. Voy a decir cuáles son los trabajos más comunes que suelen tener las personas hispanohablantes o, bueno, en general los extranjeros que van a un país a hacer una experiencia. Por ejemplo, si van a hacer una visa working holiday o si van a migrar a un país, pero recién llegan. ¿Cuáles son los trabajos más típicos que solemos tener los extranjeros, los working holidays, etcétera? Pero antes les voy a decir, antes de decirles cuáles son esos trabajos, cuáles son las posiciones típicas que ustedes podrían llegar a aspirar si se mueven a un país a hacer una experiencia en el extranjero, les voy a decir cuáles son los factores que van a determinar a qué tipo de trabajo puede aspirar cada uno de acuerdo a estos factores. El factor número uno va a ser si sos profesional o no. Y le sumaría qué profesión, porque depende mucho qué tipo de profesión tengan, si lo van a poder ejercer en el extranjero o no. Por ejemplo, si son abogados, a priori diríamos que no van a poder ser abogados en el extranjero, porque las leyes de cada país cambian de acuerdo al país en el que te encuentres. Sin embargo, ojo, tal vez no puedan ejercer directamente la abogacía, es decir, no puedan ser abogados, pero tal vez puedan conseguir trabajos relacionados o trabajos en, no sé, por ejemplo, yo estudié Derecho y en mi currículum tenía que era estudiante de Derecho. En Alemania me acuerdo que una vez me entrevistaron para un despacho de abogados para hacer un trabajo como medio administrativa, sencillo, responder consultas sencillas a los clientes y demás. Que si bien no es ser abogado, no es que su profesión no les va a servir de nada en el extranjero. Por ejemplo, también tengo una amiga que se llama Carol, que ella era maestra y si bien a priori vos no podías ser maestra en el extranjero porque las formaciones son diferentes en cada país, yo me acuerdo que ella siempre conseguía trabajos en jardín de infantes, en kindergartens, porque eran bilingües, español, inglés o español y alemán, y la contrataban para que ella enseñara español, por ejemplo, o para ayudar a la maestra. Entonces, depende de la profesión si la van a poder ejercer directamente o no. Si son, por ejemplo, programadores o profesionales del IT, eso sirve en cualquier parte del mundo. Entonces sí que la van a tener un poquito más sencilla. Pero no se desanimen porque siempre se puede hacer algo relacionado a lo que ustedes estudiaron, tal vez no directamente, pero siempre algo se puede hacer, ¿sí? Entonces no se me desanimen, pero va a depender un poco. El factor número dos que va a determinar a qué tipo de trabajos ustedes pueden aspirar cuando lleguen a un país nuevo va a ser con cuánta plata, con cuánta billulla, con cuánto dinero ustedes lleguen al país. Porque eso va a determinar la urgencia que ustedes tengan de conseguir un trabajo rápido o no. Y si ustedes están en urgencia de conseguir un trabajo rápido o no, no nos podemos poner en exquisitos y decir, no, yo soy programadora y hasta que no consigo trabajo de programador, no trabajo. Porque te vas a quedar en la calle, mi amor, no vas a tener plata para pagar la comida. Entonces, con cuánto dinero ustedes lleguen va a determinar la paciencia, va a poder determinar cuánto tiempo ustedes puedan esperar hasta conseguir el trabajo que ustedes aspiran. Traten de ser realistas, ¿no? Y planear, por ejemplo, voy con tanta plata, hago unas cuentas de cuánto tiempo puedo sobrevivir con este dinero y cuando llegue a tal número, bueno, ya agarro lo que venga y después más tranquilo buscaré. Si llegan con poco dinero, desde el día uno van a tener que agarrar el trabajo que se les cruce. Bueno, por ejemplo, yo llegué a Alemania con muy poco dinero y yo llegué y al día siguiente, o sea, me fui a dormir y al día siguiente me levanté y me descargué una aplicación que se llama Helpling, que era una aplicación que vos podías ofrecer servicios de ayuda a personas. Por ejemplo, ir a limpiar, ir a ayudar en una mudanza, estas cosas que nadie quiere hacer. Bueno, yo me uní a esa aplicación y al día siguiente me fui a limpiar la casa de una persona y me pagaron 50 euros. Y yo ya con eso tenía para comer toda la semana, más o menos. Entonces, bueno, depende de la actitud de ustedes y la urgencia que tengan de conseguir un trabajo. El factor número tres es muy importante y es el idioma. Si ustedes van a Australia, por ejemplo, que se habla inglés, con un inglés muy así, muy básico o sin inglés directamente, bueno, chicos, no van a poder conseguir trabajos de cara al público porque no pueden hablar, no van a poder conseguir trabajos de su profesión porque no saben hablar inglés, van a poder hacer trabajos tipo limpieza o trabajos donde vos no tengas contacto con gente, básicamente delivery, limpieza, ayudante de cocina, si es que en la cocina son hispanohablantes, lavaplatos, cosas así, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir si van a Alemania y no saben alemán, si van a Francia y no saben francés, aunque en Europa con inglés a veces se pueden conseguir cosas buenas. Yo viví en Alemania 3 años prácticamente sin alemán y conseguí trabajos buenos. Pero bueno, tengan esas cosas en cuenta. Uno de los últimos factores, que no todos lo tienen en cuenta, pero es muy importante, es a qué país están yendo y con qué visado. No todos los países son igual de flexibles de acuerdo al visado que ustedes tengan. Por ejemplo, en Australia, yo fui con una visa Working Holiday. La visa Working Holiday es una visa que te permite estar un año en el país. Se puede extender hasta tres cumpliendo ciertos requisitos, pero se puede estar un año a priori. Entonces, yo me postulaba a trabajos que estaban un poco más copados
Y muchas veces me han dicho, no porque no tenés residencia permanente, nosotros estamos buscando a alguien para largo plazo. Entonces no me queda otra que aspirar a trabajos más casuales, trabajos más volátiles, trabajos más de temporada, como por ejemplo mesera, barista, trabajos en el rubro de la hospitalidad, hospitality, que sería como la hostelería. Ese tipo de trabajos podía aspirar con una working holiday. Ojo, conozco gente que ha conseguido con una visa working holiday trabajos profesionales, pero depende mucho de qué profesión estemos hablando y yo diría que por norma general en Australia no son tan flexibles con este tema. Hay otros países, por ejemplo Alemania, o por lo general los países europeos son un poco más flexibles de acuerdo al permiso de trabajo que vos tengas. Es decir, si vos tenés un permiso de trabajo, no importa por cuánto tiempo sea y demás, te suelen contratar. No les importa tanto. El tema es que tengas un permiso de trabajo, que tengas el derecho de trabajar en ese país. Yo conozco gente que ha ido a Alemania con una visa Working Holiday que a priori te deja estar un año nada más. Y conozco gente que ha conseguido trabajo de contadora. Tengo una amiga que se llama Natalia, que ella es contadora y consiguió trabajo profesional como contadora en una empresa. Después conozco otro chico que no había estudiado IT, pero era profesional del IT, porque ustedes saben que las personas que se dedican a programación y esas cosas no necesitan el título universitario, es más que nada el conocimiento y la experiencia lo que vale. Y este chico no tenía título universitario, pero sí tenía experiencia trabajando en el rubro y tenía una visa Working Holiday. Y en 3 o 4 meses él consiguió un trabajo específicamente de lo que él estaba buscando. Y por lo general, si les gustas, cuando termina tu visa, te ofrecen una visa de trabajo. Entonces, hay países que por lo general son más flexibles con qué tipo de visado vos tengas y ahí ustedes van a tener que tenerlo en cuenta. Si van a Australia, tengan en cuenta que son un poquito más rígidos con este tipo de visados, los working holidays o las visas de estudiantes, no te suelen dar trabajos tan profesionales, entonces ténganlo en cuenta como para decir, bueno, si voy a Australia y quiero trabajar de mi profesión, van a tener que ser mucho más pacientes. Puede existir la probabilidad de que no consigan ofertas de trabajo de su profesión. Si van a Europa, bueno, dependiendo del dinero que tengan, dependiendo de la profesión, ser un poco más flexibles, pero la posibilidad es un poquito más alta, ¿sí? Ojo, cada caso es un mundo, pero yo hablo en términos generales para que ustedes se puedan dar una Pero idea. Micaela, ¿cuáles son los trabajos típicos que uno tiene ni bien llega a un país Bueno, nuevo? ahí voy a eso. Estos son los factores que van a determinar a qué tipo de trabajo ustedes pueden aspirar de acuerdo al país, la profesión, el idioma, la visa que tengan. Pero ¿cuáles son esos trabajos, Micaela? Bueno, ocurre mucho que hay personas como yo que sus países nunca trabajaron de hospitalidad, de meseros, de baristas, de bartenders, de deliveries, de repositores de supermercado, porque o se dedicaban a su profesión o tenían otro tipo de trabajos y llegan al extranjero sin experiencia laboral y es como, bueno, ¿de qué mierda voy a trabajar? Si yo en mi país era, no sé, trabajaba en un banco y acá, bueno, no sé, llego con poca plata y quiero conseguir trabajo de cualquier cosa. ¿A qué nos referimos con los trabajos de cualquier cosa? Que es lo que se escucha mucho, ¿no? Que te dicen, sí, conseguís trabajo, pero de cualquier cosa. ¿A qué nos referimos con trabajos de cualquier cosa? Bueno, trabajos de cualquier cosa, por lo general, nos estamos refiriendo a los trabajos de cara al público, atención al público, en el rubro de hospitality, que es el rubro de la hotelería, los restaurantes, las cafeterías, trabajos de delivery, trabajos de limpieza, trabajo de cuidados de niños. Acá en España también veo mucho cuidado de gente grande, veo muchos latinos trabajando de eso. Entonces nos referimos a este tipo de trabajos que no se requiere una formación profesional para hacerlo, ¿no? Acá yo les voy a dar un tip. Si ustedes nunca trabajaron en el rubro de cara al público, nunca trabajaron en atención al cliente, nunca trabajaron en un bar, en un café o en un restaurante, yo les voy a dar una recomendación que es para que tengan un plus, es que hagan un curso de barista, que es la persona que hace el café en una cafetería, o de bartender, que es una persona que hace los tragos en un restaurante o en un bar, porque esto les va a dar como un plus. ¿Por qué? Porque en el currículum vos no podés entrar a un currículum en blanco que no tenga experiencia laboral o que no tenga nada que ver a los trabajos que vos estás aplicando. Si vos querés aplicar a trabajos en restaurantes, tenés que poner un poco de experiencia en eso, aunque sean experiencias de pocos meses o experiencias que hayan tenido brevemente, trabajos de verano, lo que sea, se puede chamullar un poquito, ¿no? Pero si ustedes nunca trabajaron de esto, cuando vayan a hacer la prueba, porque por lo general te llaman un día para hacer una prueba, para verte cómo trabajas, se van a dar cuenta si vos nunca trabajaste de eso. Entonces lo que ustedes pueden hacer es hacer un curso de barista o de bartender. No es que poner el curso en el currículum les vaya a sumar chances, porque por lo general esos cursos que se hacen no son cursos que te dan un título, son cursos para que vos aprendas a hacer las cosas. Entonces el título o el título del curso o el certificado del curso les chupa un huevo, pero si ustedes hicieron un curso van a haber tenido la posibilidad de practicar, van a haber podido entender cómo se hace un trago, cómo se hace un café. Entonces cuando vayan a hacer la entrevista no se va a notar tanto que no tienen idea de dónde están parados, no se va a notar tanto que no tienen experiencia o que tienen poca experiencia. Decir, bueno, yo voy a buscar trabajo de esto. Me hago un curso de barista en Argentina, aprendo a hacer café, aprendo a calibrar una máquina de café, porque no es todo tan sencillo, no es tocar un botón y sale un café, aprendo los fundamentos, aprendo a hacer las figuras en la leche, que ustedes sabrán cuando van a una cafetería especialidad que les hacen los corazones con la leche, aprendo a hacer esas cosas, entonces cuando me hagan la prueba, a pesar de no tener experiencia, me sé manejar con la máquina de café, sé hacer los dibujos, entonces voy a tener muchas más posibilidades de conseguir ese trabajo que alguien que necesitan explicarle de cero. Hay países que tienen tanta necesidad de gente que no les importa tanto si tenés experiencia o no,
y te suelen enseñar casi todo lo que necesitas. Por ejemplo, yo en Australia me había encascado con que quería ser barista, quería hacer café. ¿Por qué? Porque en Australia había muchas cafeterías y yo sentía que si yo aprendía esa profesión, ese oficio, tenía muchas oportunidades laborales. El tema es que yo no había hecho un curso de barista en Argentina y en Australia eran un poco caros. Entonces yo me puse a aprender todo por YouTube. ¿Qué pasa? Hice como 10 pruebas y por falta de práctica y porque yo no tenía una máquina en mi casa para practicar, no me salían también las figuras. Yo practicaba en mi casa con jabón, hacía las figuras como podía, la verdad es que me faltaba práctica, entonces me rechazaron como de 10 trabajos de barista. Hasta que un día en uno de los trabajos me contratan como más como una posición que era un poco de todo, ¿no? Podía ser cajera un día, podía ser barista otro día, podías ser mesera otro día, entonces ellos te enseñaban como un poco de todo. Y ahí pude aprender a ser barista, pero me costó porque no tenían tanta predisposición a enseñarte. En cambio, cuando vuelvo a Alemania y aplico a posiciones de barista, yo ya la tenía clara porque había trabajado en Australia y me encuentro con que primero no me hicieron una prueba, me contrataron directamente y segundo que me querían enseñar todo, no les molestaba que yo no entendiera nada. Y yo tipo, yo ya sé y, tipo, y ellos como, mirá, re sorprendidos. Tipo, estaban acostumbrados a tener que enseñarles. Entonces, hay países y hay países donde tienen más paciencia, donde hay tanta oferta de personas haciendo esa profesión que no necesitan enseñarles y hay países donde tienen un poco más de paciencia. Entonces, mi recomendación en general, vayan al país al que vayan, háganse un curso. Si nunca trabajaron como meseros, nunca trabajaron como baristas o bartenders, háganse un cursito de barista, de bartender, de lo que les guste. Entonces ustedes ya van a tener como más conocimiento cuando lleguen al país y más probabilidades de conseguir un trabajo. Les voy a contar cuáles son los trabajos que yo tuve en todos los países en los que viví. Por ejemplo, en Alemania mi primer trabajo fue, como les conté, me bajé una aplicación y el primer día me fui a limpiar una casa. Pero no era un trabajo en sí, como trabajitos esporádicos que uno hacía para juntar plata. Mi primer trabajo oficial fue en una empresa que era un supermercado online. Te descargabas una aplicación, como decirte Globo Rappi, pero era solo de supermercado. Y este supermercado tenía tres posiciones. El delivery, que era el rider, que es la persona que anda en la bicicleta y hacía el reparto, eran bicis eléctricas. El repositor, que era la persona que repone las cosas del supermercado. Y el armador de pedidos. Mi primer trabajo fue como repositora en este supermercado online. Y a veces también armaba los pedidos. Ese fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo ya fue un poquito mejor, era para hacer atención al cliente telefónica de una empresa en español. Sí, porque se me conseguían trabajos también en español porque había empresas que ofrecían soporte en español. Y este era en casa, entonces era un golazo porque yo trabajaba desde casa, era en español, fue en Alemania que conseguí este trabajo. Me pagaban un poco más que en el supermercado y era en casa. Y yo tenía una visa Working Holiday y me contrataron sin importar esto, ¿no? Después me cansé un poco de trabajar en casa porque con todo el tema del clima como que me deprimía un poco y necesitaba como estar en contacto con la gente y volví al supermercado que había renunciado para entrar en el segundo en el trabajo de atención al cliente. Tipo, volví y les dije, perdón, me recontratan y me recontrataron, pero esta vez como armadora de pedidos. El siguiente trabajo que tuve en Alemania fue en de vuelta en soporte al cliente en casa, en una empresa que hacía soporte para negocios que hacían anuncios en Facebook. Es decir, era como un soporte técnico de cosas de anuncios en Facebook. No quiero entrar mucho en detalle, pero era un trabajo home office que estaba bastante bien. Ahí sí se necesitaba inglés porque era totalmente en inglés el trabajo. También trabajé en la cocina de un restaurante que solamente hacía pedidos online, es decir, una hamburguesería que no tenía atención al cliente, digamos, en persona, se pedía todo por Uber Eats y nosotros armábamos los pedidos, estaba en cocina. Después otro de los trabajos que tuve en Alemania fue runner, que era la persona que ayuda al mesero en un restaurante italiano. Ahí lo que tenía que hacer básicamente era, cuando salían platos de la cocina, llevarlos a la mesa. El mesero me decía, ese va para tal mesa, ese va para tal mesa. Después cuando los comensales terminaban, yo levantaba los platos y se los llevaba al chico que lavaba los platos, le llevaba tragos a la gente. A veces les tomaba órdenes si ellos estaban dispuestos a hablar en inglés porque yo no hablaba alemán, pero por lo general eso lo hacía el mesero y ayudaba a abrir y a cerrar el negocio. Era como una especie de mesero, pero sin tomar la orden, nada más. Después en Australia fui barista, aunque me costó mucho. Fui runner también, fui mesera también. ¿Qué otro trabajo tuve? Bueno, también me probé como delivery para una pizzería, una cadena de pizzerías en Alemania, pero la bicicleta era muy alta y no llegaba a los pedales, así que no lo tomé, pero sí hice la prueba. Otro trabajo que haya tenido en Alemania. También cuidé niños en Alemania para una familia italiana, porque yo hablaba italiano. Conozco una chica que hablaba solo español y estaba en Alemania y ella cuidaba niños de familias hispanohablantes. ¿Qué más hice, chicos? Hice tantas cosas. Tuve 1.000.000 de trabajos y todos me enseñaron cosas. La verdad es que mucha gente yo veo que se quiere ir al extranjero y va como con un poco de esa mentalidad de yo no voy a trabajar de cualquier cosa. Es como, bueno, manejen las expectativas, chicos, porque si ustedes se quieren ir de su país para vivir una experiencia, tienen que tener en cuenta de que no te van a recibir con una alfombra roja y vos vas a tener que trabajar de lo que haya, a menos que vayas con muchos ahorros y puedas estar viviendo a costa de tus ahorros hasta que consigas el trabajo que vos deseas. Y tengan en cuenta qué profesiones son, porque dependiendo qué profesión ustedes tengan, van a trabajar más, van a haber más ofertas de trabajo o menos ofertas, y ahí ustedes van a tener que ser flexibles. O sea, si uno se va a hacer una experiencia en el extranjero, una visa Working Holiday, va para aprender cosas nuevas, para aprender un idioma, para conocer gente, para viajar, no vas
únicamente para trabajar de lo tuyo, porque para eso quédate en tu país. La idea también es un poco experimentar cosas. Y si ustedes van a emigrar definitivamente, es decir, no van con esta idea de working holiday, que uno va como más flexible y sin problema de trabajar de cualquier cosa, como les decía, tengan en cuenta qué profesión ustedes tienen, cuánto tiempo pueden llegar a tardar en conseguir trabajo de su profesión, qué nivel de inglés tienen, qué nivel del idioma que se habla en ese país ustedes tienen. Tengan en cuenta todas esas cosas, porque si ustedes van a emigrar de su país es porque tal vez en su país algo anda mal o no están contentos con la situación laboral que tienen en su país. Entonces, si en tu país no estás contento y estás dispuesto a hacer trabajos que son una mierda porque no te alcanza la plata, ¿qué te hace creer que cuando llegues a este país nuevo no vas a tener que hacer eso? Tengan en cuenta eso, manejen sus expectativas y sean realistas. Y también tengan en cuenta que no se van a morir por trabajar un par de meses de mesero. No tiene nada de malo. Pero bueno, yo se las dejo ahí. Que sean realistas, chicos. Si van para vivir una experiencia tipo Working Holiday, me imagino que no van a tener problema de hacer este tipo de trabajos. Y si van para emigrar definitivamente, tengan en cuenta estas cosas que les digo. Porque si no, uno se va con las expectativas de una cosa y después cuando llega al país, la realidad es otra. Y hay que arremangarse y hacer lo que haya que hacer. Más si son jóvenes, chicos. Pero bueno, y si no, y no tan jóvenes también, porque he visto gente de 35, 40 años haciendo este tipo de trabajos y no tiene nada de malo. Es algo que uno hace por un tiempo hasta que veas qué quieres hacer de tu vida. Yo estoy hace 4 años en el extranjero y todavía no sé exactamente qué quiero hacer de mi vida, porque cada año esa pregunta se va reformulando y no tiene nada de malo, chicos, hacer cosas que uno no quiere hacer o trabajar de algo que no es el trabajo de tus sueños. Yo no tengo un trabajo de mis sueños, en mis sueños no trabajo. Entonces, nada, tengan en cuenta esas cosas y sean humildes. No sé qué mucho más les puedo decir, pero tengan actitud, eso también les va a ayudar mucho a conseguir un trabajo que esté copado. Y espero que estos consejos les sirvan y cualquier consulta que ustedes me quieran hacer de, no sé, Micaela, yo me voy a Australia, ¿vos crees que este trabajo puedo conseguir allá? Micaela, yo quiero ir acá, yo los voy a intentar ayudar con todo lo que pueda. Me lo dejan en los comentarios y yo les voy a contestar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.